A ver, ¿cómo es posible que una simple acreditación de prensa se convierta en todo un campo de batalla sobre la libertad de expresión? Pues esto ha pasado en los pasillos del Congreso argentino, una disputa por un carné de plástico que escaló hasta una amenaza directa. Vamos a ver cómo ocurrió todo. Empecemos por el final, por el clímax de la confrontación. Te cago a trompadas. Esta frase, esta amenaza de violencia física, no se escuchó en una pelea en la calle, ¿no? Se oyó en el mismísimo corazón de la democracia argentina, el Congreso Nacional. Y quien la dijo no fue un cualquiera, sino un alto cargo de seguridad. ¿Y a quién se la dijo? A un periodista. Claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo se llega de una discusión que en principio es administrativa a una amenaza de agresión? Pues para entenderlo hay que rebobinar y ver cómo este conflicto fue subiendo de tono, paso a paso. Y como en toda historia, hay que presentar a los protagonistas. En este caso, son dos. Un periodista veterano y la credencial que de repente se interpuso en su trabajo. El periodista en el centro de todo esto es Carlos Calderón. Y ojo, no es un novato ni un recién llegado. Lleva casi 20 años cubriendo la actualidad del Congreso. Es, o al menos será, una cara más que familiar por allí. Es que desde el primer minuto, Calderón no lo planteó como un favor que estaba pidiendo. No, lo planteó como la defensa de un derecho. Su argumento se basó directamente en la Constitución, llevando la discusión a un terreno mucho más serio que un simple trámite. Porque al principio de todo, el pulso no era por el carné físico. La cosa iba de algo mucho más de fondo, muy del siglo XXI, por cierto, que es exactamente la prensa a día de hoy. Y aquí tenemos el primer choque de trenes. Por un lado, la visión de la institución. Para ellos, un medio de prensa es una empresa tradicional. Un canal de YouTube, pues no les vale. Y enfrente la postura de Calderón. La libertad de prensa es un derecho del periodista, no un privilegio de la empresa para la que trabaje. Bueno, pues como el debate sobre qué es un medio llegó a un punto muerto, el personal de seguridad de repente cambió de táctica. Un giro de 180 grados. De pronto el problema ya no era el canal de YouTube, no. El problema pasó a ser el trozo de plástico, la tarjeta física del periodista. Y aquí es donde la discusión da un vuelco de lo más curioso. Se agarran a un detalle. La fecha impresa en la credencial estaba caducada. Y atentos, que no había caducado hacía un mes o dos, no, hacía 8 años. Pero claro, aquí viene la gran paradoja de todo el asunto. Porque sí, la fecha impresa estaba pasada, de acuerdo, pero la tarjeta funcionaba a la perfección. El acceso magnético estaba activo. ¿Y por qué? Pues porque la propia cámara nunca le había dado de baja el acceso en el sistema. O sea, caducada en el papel, pero totalmente operativa en la práctica. Y esta contradicción se convierte en el nuevo campo de batalla. La seguridad dice que es inadmisible que use ese documento y le exige que lo devuelva en el acto. Calderón, por su parte, se planta y se niega en rotundo. El pulso estaba servido. Y es justo en este momento cuando se cruza la línea roja. La discusión, que hasta ahora era administrativa, tensa pero administrativa, está a punto de convertirse en un enfrentamiento personal con la llegada del director de seguridad. La cosa se volvió agresiva, pero al instante. El director no llegó a mediar ni a razonar, fue directo al insulto. Le llamó pelotudo, que es un insulto bastante grave en Argentina, y le acusó de usar la acreditación caducada a sabiendas, como si se estuviera riendo de ellos. Y entonces la escalada final. Del insulto se pasó a la amenaza directa de violencia física. Así, sin tapujos, un alto cargo de seguridad del Congreso amenazando con golpear a un periodista en los pasillos de la institución. La verdad es que es tremendo. La confrontación terminó con una orden tajante. No fue una invitación a marcharse, ni un «por favor, abandone el lugar». Fue un «desaparece». Una palabra que lo que busca es zanjar la discusión por la fuerza y por la autoridad. Calderón, desde luego, no dejó que el incidente quedara en nada. Inmediatamente después del altercado se acercó a unos agentes de la Policía Federal que estaban en el propio edificio para pedirles consejos sobre cómo actuar. Y la policía le dio una hoja de ruta legal muy clara, la verdad. Le explicaron los pasos a seguir para que la amenaza no quedara impune. Primero, a la comisaría. Segundo, presentar una denuncia penal formal. Y tercero, y esto es clave, solicitar como prueba las grabaciones de las cámaras de seguridad. Pero a ver, ¿toda esta agresividad por una simple tarjeta caducada? El propio periodista tiene la sospecha de que podría haber algo más detrás. Él cree que esta reacción tan desproporcionada quizá no sea casual y la relaciona con un litigio que ya tiene abierto contra la propia cámara. Al final, todo este incidente nos deja con una pregunta fundamental que, de momento, sigue en el aire. La pregunta es esa. ¿Fue todo un error burocrático, una chapuza administrativa que se fue complicando hasta explotar? ¿O fue algo más? ¿Un ataque deliberado? ¿Un intento de intimidación para coartar la libertad de prensa? La respuesta definitiva aún no la tenemos, pero lo que está claro es que el eco de esa amenaza, de ese «te cago a trompadas», todavía resuena con fuerza en los pasillos del Congreso.